Octavia Stanhope se estiró somnolienta y miró el reloj electrónico que había junto a la cama. Faltaban 7 minutos para que sonara el despertador, pero no tenía sentido levantarse. Alguien estaba poniendo música a todo volumen en el apartamento de al lado. Las delgadas paredes del viejo edificio no dejaban muchas posibilidades para dormir. Farrell seguía dormido, acurrucado en su lado de la cama. Su turno en el taxi había terminado tarde y no llegó a casa hasta la tercera hora. Octavia salió con cuidado de debajo de las sábanas, intentando no despertar a su marido. Las tablas del suelo crujían traicioneramente bajo sus pies. Hacía frío en la cocina. Los radiadores del piso de alquiler no funcionaban bien. Octavia encendió la tetera y sacó de la nevera los restos de los huevos revueltos de ayer. No tenía ganas de desayunar, pero le esperaba un largo turno en el supermercado. Farrell apareció en la cocina justo cuando estaba a punto de salir. «Buenos días», murmuró, frotándose los ojos somnolientos. «Hoy llegas temprano. Me han puesto en el primer turno. La señora Parker está enferma. Quédate aquí, te llevaré». «No, el autobús sale en 10 minutos. Deberías dormir un poco». En el pasillo, Octavia se encontró con el cartero. Estaba pasando sobres por la ranura. «Buenos días, S.R.A. Stanhope». Recogió el correo y hojeó los sobres. Facturas, anuncios, una carta del banco y un sobre grueso con el logotipo de un bufete de abogados dirigido a Farrell. «Algo para ti de parte de los abogados», dijo volviendo a la cocina. Farrell frunció el ceño y abrió el sobre. A medida que leía, sus cejas se alzaban más y más. «¿Qué es?» Octavia no pudo soportarlo. «¿Te acuerdas de mi tío abuelo Theodore? Murió hace 2 meses. ¿El que vivía en Portland? Creo que solo lo viste una vez en tu vida». «Sí». Farrell siguió leyendo la carta. «Me dejó una casa, su casa en las afueras». Octavia se sentó en el borde de la silla. «¿Cómo que una casa?» «A esto. Dicen que no hay más herederos y que él y yo somos los únicos parientes que quedan. Tenemos que ir a su oficina para hacer el papeleo». Octavia llegó tarde al trabajo esa mañana. Farrell y ella estuvieron sentados en la cocina durante un buen rato mirando las fotos que acompañaban a la carta. Una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, habitaciones luminosas y un amplio porche. Parecía irreal después de su estrecho piso, con tuberías que goteaban y vecinos ruidosos. Al anochecer, cuando estaba registrando las compras para el siguiente cliente, Octavia seguía sin creerse lo que había pasado. En los últimos 3 años, Farrell y ella apenas habían llegado a fin de mes. El trabajo de él en la compañía de taxis le reportaba unos ingresos inestables. El sueldo de ella como cajera le bastaba para cubrir las necesidades básicas. Los bancos se negaban a concederles una hipoteca y parecía imposible ahorrar el dinero necesario. Cuando llegó a casa, Farrell ya se estaba preparando para su turno. Los documentos impresos de la carta estaban sobre la mesa. «He llamado a los abogados», dijo poniéndose la chaqueta. «Han concertado una cita para la semana que viene. Tendré que tomarme el día libre». «Sí, claro. Yo también me tomaré el día libre. Pero no se lo digamos a nadie todavía, ¿vale? Nunca se sabe». Octavia asintió. Ambos temían espantar la repentina buena fortuna que les había llegado. Se quedó despierta hasta bien entrada la noche, imaginando su futuro hogar. Podrían tener un gato. La casera no permitía mascotas en el piso de alquiler, y flores en las ventanas, y una biblioteca de verdad en lugar de una pila de libros en el suelo. Octavia sonrió en la oscuridad y escuchó los sonidos de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Un coche tocaba el claxon a lo lejos. Un bebé lloraba en el piso de al lado. Pronto todo esto quedaría atrás. Por la mañana, se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Farrell escribió que pronto volvería de su turno y que podrían desayunar juntos. Octavia se acercó a la mesilla de noche en busca de sus gafas y, sin querer, tiró un sobre de papeles al suelo. Las fotos se esparcieron por el suelo.
El luminoso salón, la espaciosa cocina, el acogedor patio trasero. Empezó a recogerlas, mirando cada una de ellas. Una de ellas mostraba las casas vecinas, igual de cuidadas, con el césped impecable y los arbustos recortados. Un mundo totalmente distinto al de su bullicioso vecindario. La puerta de entrada sonó al regresar Farrell. Olía a mañanas frías de otoño y a café. «Te he traído tus bollos favoritos de la panadería de Church Street», dijo, besándole la mejilla. «¿Estás loca? Son caros. Tenemos derecho a celebrarlo. Además, hoy ha sido un buen turno, llevando a un grupo de hombres de negocios al aeropuerto y han dejado una generosa propina». Durante el desayuno hablaron de su próxima visita a los abogados. Farrell sacó su teléfono y mostró un mapa del barrio donde estaba situada la casa. «Hay buenos colegios en el barrio», dijo Octavia, e inmediatamente se sintió avergonzada. Hacía mucho tiempo que no hablaban de niños, sus finanzas no se lo permitían. «Y el centro está a solo 20 minutos en coche», añadió Farrell. «Podré atender más pedidos». Terminó su café y se estiró. «Voy a dormir un par de horas. Despiértame a las 2, ¿quieres? Quiero pasarme por el banco para asegurarme de que la cuenta está bien. Los abogados me han dicho que hay que pagar unas tasas cuando me dé de alta». Octavia asintió y recogió los platos de la mesa. Su corazón se sentía ligero y ansioso al mismo tiempo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Su nuevo hogar olía especialmente fuerte a polvo. Octavia caminó por el salón, mirando las paredes vacías y las ventanas desnudas sin cortinas. El viejo parqué crujía bajo sus pies. La luz del sol entraba por los ventanales, dejando sombras extrañas en el suelo. Farrell apareció en la puerta con las llaves en la mano, una extraña expresión en el rostro, mezcla de orgullo y confusión. «¿Empezamos por la planta baja?» Octavia recorrió lentamente la habitación. Había una chimenea antigua en un rincón, y las estanterías seguían llenas de los cachivaches del antiguo propietario, figuritas de porcelana, fotografías enmarcadas amarillentas, una pila de revistas viejas. Pasó el dedo por la repisa de la chimenea, dejando un rastro en la superficie polvorienta. «¿Podrías poner un sofá aquí?» Farrell señaló el espacio junto a la ventana. «Y colgar una televisión allí». Octavia asintió, imaginando su viejo sofá en aquella espaciosa habitación. Parecería muy pequeño. A continuación estaba la cocina, amplia y luminosa, con acceso a la terraza trasera. Los viejos electrodomésticos parecían anticuados, pero funcionaban bien. Octavia abrió uno de los armarios, y dentro había ordenadas hileras de tarros de especias y cereales. «Tendré que tirar todo esto», murmuró. «He quedado con una empresa de recogida de basuras para la semana que viene. Se llevarán todo lo que no necesitemos». El primer piso tenía 3 dormitorios y un amplio cuarto de baño. El dormitorio principal aún tenía una cama enorme cubierta con una colcha descolorida. «El colchón habrá que tirarlo enseguida», dijo Octavia. «Y el papel pintado. ¿Por qué no nos mudamos primero y luego hacemos las reformas?» Farrell parecía un poco molesto. «El contrato de alquiler termina dentro de un mes. No puedo dormir aquí con este empapelado». Farrell permaneció en silencio, mirando los amarillentos dibujos florales de las paredes. Octavia se acercó a la ventana. Daba a las casas vecinas de 2 plantas, con césped cuidado y arbustos bien recortados. Fuera, una joven paseaba a un Golden Retriever. «¿Te imaginas lo bonito que será en verano?» Farrell la abrazó por detrás. «Podríamos desayunar en el porche. Si cambiamos las tablas, están todas podridas». «Octavia, ¿quieres parar?» Se apartó. «Todo lo que has hecho desde esta mañana es una lista de lo que hay que arreglar y redecorar. ¿Cómo podría no hacerlo? La casa es vieja, necesita arreglos. ¿O pensaste que nos mudaríamos y viviríamos como en un cuento de hadas? No, claro que no. Pero ¿no podemos ser felices para empezar? Tenemos nuestra propia casa, un hogar propio, ¿sabes?» Octavia suspiró. «Claro que sí.
Pero años de vivir en pisos de alquiler le habían enseñado a detectar los defectos de una casa a simple vista. Bajaron al sótano, seco y espacioso, con un cuarto separado para la colada. Olía a humedad y a madera vieja. Habrá que cambiar el calentador de agua, dijo Farrell, y hay que revisar el cableado. ¿Ahora también buscas averías? Octavia sonrió. Solo quiero asegurarme de que se hace bien. Sacó el teléfono y empezó a tomar notas. Haré una lista de todo lo que tengo que comprar y hacer. De vuelta en la planta baja, salieron al porche trasero. Era un día cálido, a pesar de ser mediados de otoño. El jardín era un desastre, con hojas caídas cubriendo la hierba marchita y arbustos crecidos que cubrían casi toda la valla. Tendremos que comprar un cortacésped, dijo Farrell, y algunas herramientas para el jardín. ¿Tendrás tiempo para eso? Estás todo el día en un taxi. Encontraré tiempo. Puede que incluso reorganice mi agenda. Hay más clientes ricos en este barrio, así que podría trabajar menos horas. Octavia no dijo nada. Conocía muy bien su situación económica. Incluso con una casa sin hipoteca, tendrían que trabajar mucho para llegar a fin de mes, sobre todo con los gastos de renovación. Farrell le leyó el pensamiento. No te preocupes, nos las arreglaremos. Lo haremos poco a poco. Sacó su viejo reloj de bolsillo, lo único que se había llevado como recuerdo del tío Theodore. Tengo que ir a mi turno. Esta noche veremos cuánto dinero nos sobra por primera vez. Octavia asintió mientras seguía mirando el jardín. En algún lugar de su mente se agitaba una vaga inquietud. Había tanto que hacer, tanto por hacer, pero apartó esos pensamientos. Por fin tenían un hogar propio. Todo lo demás eran detalles. Farrell estaba a punto de salir cuando ella lo llamó. Espera, volvamos a la planta baja. Quiero ver qué papel pintado quedaría bien en el salón. Miró irritado su reloj. Octavia, llego tarde. ¿Podemos hablarlo esta noche? Tú fuiste quien dijo que debíamos ser felices, así que estoy intentando imaginarme cómo será. De acuerdo, se frotó el puente de la nariz con cansancio. Que sea rápido. Volvieron a pasear por la planta baja. Octavia hablaba apasionadamente de sus ideas, mostrándole dónde colgar cuadros y colocar estanterías. Farrell asentía distraído, mirando el reloj de vez en cuando. Evidentemente sus pensamientos estaban ya muy lejos, en el trabajo, en un taxi, en el interminable tráfico de la ciudad. Hacía 3 horas que llovía. Farrell miraba los chorros de agua en el parabrisas y golpeaba perezosamente el volante con los dedos. El turno de tarde había sido inusualmente infructuoso. Había pocos clientes y preferían los trayectos cortos. Aparcó en un pequeño restaurante del centro de la ciudad, con la esperanza de pillar al menos un par de clientes después de la hora de cierre. Faltaban unas 2 horas para el final del turno, y el plan apenas estaba a medio hacer. Pasó un grupo de personas bajo unos paraguas, discutiendo en voz alta sobre la noche anterior. Farrell estaba cogiendo un termo de café frío cuando llamaron al cristal. Una joven vestida de noche le hizo un gesto para que bajara la ventanilla. ¿Está libre? Farrell asintió y abrió la puerta. La mujer se deslizó en el asiento trasero, sacudiéndose las gotas del pelo. Oeste 92, edificio 53. Sacó el teléfono y se puso a enviar mensajes de texto mientras Farrell atajaba por la carretera principal. En el espejo retrovisor pudo ver su perfil iluminado por la pantalla del smartphone. Pelo oscuro recogido en un moño informal, pendientes largos que brillaban en la oscuridad de la cabina. «Qué mal tiempo», dijo ella bruscamente, apartando la vista del teléfono. «Ha arruinado toda la velada. Dicen que despejará por la mañana. Eso espero. Por cierto, me llamo Kendall. Farrell. ¿Un turno duro, Farrell? He tenido mejores». Sonrió. «Con este tiempo, todo el mundo se sienta en casa. Yo también lo habría hecho, pero tuve que ir a una aburrida reunión de negocios». «¿No fue bien?» «Fue una pérdida de tiempo. Odio cuando la gente no sabe valorar el tiempo de los demás».
Farrell permaneció en silencio, concentrado en la carretera. La lluvia era cada vez más intensa y la visibilidad empeoraba. «Gire a la izquierda aquí», dijo Kendall, «en la entrada con las columnas». Detuvo el coche ante un edificio alto con la fachada iluminada. Kendall sacó la cartera. «¿Cuánto te debo?» $27. Ella le entregó unos billetes. «Quédate con el cambio. Gracias por traerme». Farrell miró sorprendido el dinero. La propina era superior al coste del viaje. «Gracias, pero es demasiado». «No es nada. Me has salvado de aquella lluvia de pesadilla». Rebuscó en su bolso y sacó una tarjeta de visita. «Aquí tiene. Si estás por la zona, llámame. A menudo necesito un buen chofer». Farrell cogió la tarjeta. El nombre de Kendall Godfrey estaba grabado en el grueso papel. «Buenas noches, Farrell». Salió del coche y desapareció rápidamente en la entrada. Farrell se quedó mirando la tarjeta un rato más antes de guardarla en la guantera. Había algo en aquella mujer que le incomodaba. Tal vez el descuido con el que había dejado una propina tan generosa, o la mirada escrutadora que de vez en cuando le dirigía por el retrovisor. El resto del turno transcurrió sin incidentes. Farrell llegó a casa a medianoche. Octavia ya dormía, con un plato de cena cubierto con una toalla sobre la mesa de la cocina. Se dirigió en silencio al cuarto de baño, procurando no hacer ruido. Buscando en los bolsillos de su chaqueta, Farrell encontró la tarjeta de visita de Kendall. A la brillante luz del cuarto de baño, pudo ver el diseño grabado en los bordes, ornamentado y evidentemente caro. El tipo de tarjeta de visita que no se entrega a un taxista cualquiera. Giró la tarjeta en sus manos y se la metió en el bolsillo de los vaqueros. No quería que Octavia la viera. ¿Por qué iba a hacerlo? Era un cliente más, aunque generoso. Los días siguientes fueron frenéticos. Octavia y él trabajaron en el papeleo de la casa, se reunieron con contratistas y discutieron los presupuestos de la reforma. Farrell hizo turnos extra para ahorrar para comprar muebles nuevos. La tarjeta de visita de Kendall seguía en el bolsillo de sus vaqueros, recordándoselo de vez en cuando con un toque casual. Varias veces Farrell había tenido la intención de tirarla, pero cada vez lo dejaba para más tarde. El miércoles por la noche, de vuelta de otro encargo, se encontró de nuevo en el barrio donde vivía Kendall. Aparcó en la acera y sacó el teléfono y la tarjeta de visita. El número estaba escrito con letra elegante, sin marcar. Su dedo rondaba los botones. Después de todo, se había ofrecido a llamarle si estaba por el barrio. Un cliente más nunca venía mal. Tardó mucho en sonar y Farrell estaba a punto de colgar cuando una voz familiar sonó en el auricular. «Hola, soy Farrell, el taxista que te llevó la semana pasada». «Ya me acuerdo». Podía oír la sonrisa en su voz. «Qué suerte que llamaras. ¿Te gustaría ganar algo de dinero?» Kendall era un cliente generoso. Llamaba a Farrell varias veces por semana, ya fuera para ir a un restaurante, de compras o a un spa. Las propinas eran siempre más que generosas, y los viajes iban invariablemente acompañados de una conversación pausada. Farrell se enteró de que se había divorciado recientemente tras recibir una buena paga. No tenía que trabajar. Su ex marido le había dejado lo suficiente para vivir cómodamente. Kendall hablaba mucho de viajes, restaurantes, exposiciones, una vida sobre la que Farrell solo había leído en revistas. Octavia, por su parte, estaba inmersa de lleno en la planificación de la reforma. Todas las noches le enseñaba a Farrell muestras de papel pintado, catálogos de muebles, bocetos de la distribución. Cada vez había más cajas de cosas en el piso de alquiler, y poco a poco iba empaquetando lo que se podía trasladar con antelación. «He encontrado un papel pintado estupendo para el salón», dijo durante la cena, hojeando un catálogo. «Es un poco caro, pero se puede conseguir a crédito». Farrell asintió distraídamente, pensando en la forma en que Kendall hablaba de su salón, con sus muebles antiguos y sus cuadros de artistas que él no conocía. Una tarde, después de otra compra,
Kendall le invitó a subir al piso para ayudarle a llevar las bolsas. Farrell no aceptó de inmediato, ya que no podía pedir un taxi. Pero ella insistió, y él la siguió hasta el espacioso piso de la 20ª planta. «Pasa». Kendall se descalzó en la puerta. «¿Quieres café?» Debería haber dicho que no, decirle que había otros clientes esperándole. En lugar de eso, se quitó los zapatos y la siguió hasta la cocina. El piso era asombroso en tamaño y mobiliario. Todo respiraba lujo, desde las encimeras de mármol hasta las ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. Kendall se movió con elegancia por la cocina, sacando tazas de los armarios. «¿Cómo van las reformas en tu nueva casa?», le preguntó, poniéndole delante una taza de café expreso. Farrell se sorprendió. No recordaba haberle hablado de la casa. «Lo mencionaste una vez», sonrió ella, dándose cuenta de su confusión. «¿Que la habías heredado?» «Sí, de un pariente lejano. Las reformas siguen en marcha. Debe de ser difícil hacer todo esto con el sueldo de un taxista, ¿no?». Se encogió de hombros. «Nos las arreglamos». «¿Sabes?». Kendall se sentó frente a él. «Yo podría ayudar. Tengo contactos en la constructora y quizá puedan hacerme un buen descuento». «Gracias, pero ya hemos encontrado contratistas». «Como quieras». Dio un sorbo a su café. «Creo que te mereces algo más que andar de un lado para otro con reparaciones y turnos nocturnos en taxis». Farrell sintió que se ruborizaba. No había nada objetable en sus palabras, pero la entonación. Se apresuró a terminar el café y se levantó. «Tengo que irme. Gracias por el café». «De nada». Ella le acompañó hasta la puerta. «Llámame si cambias de opinión sobre los contratistas, o solo por diversión». Farrell llegó tarde a casa. Octavia seguía despierta, sentada en la cocina con su portátil, navegando por páginas web con materiales de construcción. Giró la pantalla hacia él y miró los azulejos del baño. «Es un poco más caro de lo que habíamos planeado, pero...». «Octavia, ¿quieres parar?», interrumpió más bruscamente de lo que pretendía. «Solo hablas de reparaciones». Ella lo miró sorprendida. «¿De qué más hay que hablar? Este es nuestro hogar, nuestro futuro». «Exacto. Nuestro futuro, no solo el tuyo. A lo mejor quiero dejarla como está. Quizá me gusten los azulejos viejos». «¿Desde cuándo te gustan las baldosas viejas?». Hay un dejo de irritación en su voz. «Ayer estuviste de acuerdo en que había que cambiarlo». «Estoy cansada de esta interminable discusión sobre renovaciones. Todos los días lo mismo, papel pintado, azulejos, muebles». Octavia cerró el portátil de golpe. «Vale, ¿de qué quieres hablar?». Farrell abrió la boca y la cerró. ¿De qué deberían hablar? ¿Sobre cómo ha estado rebuscando en la compra del supermercado todo el día? ¿Sobre cómo lleva a desconocidos por la ciudad? «Me voy a la cama», murmuró. «Mañana tengo que madrugar». A la noche siguiente, Kendall volvió a llamar a un taxi. Esta vez a un restaurante. «¿Quieres hacerme compañía?», preguntó cuando pararon. «No me gusta cenar sola». «Estoy trabajando». «Puedes terminar tu turno antes». Ella sonrió. «Prometo compensar los ingresos perdidos». Debería haber dicho que no, decir que era bienvenido a casa. En lugar de eso, apagó el motor y salió del coche. El restaurante era el tipo de sitio que no ponía precios en el menú. Kendall pidió vino y charló despreocupadamente de nada mientras el camarero preparaba los platos. Farrell se sentía fuera de lugar, sus vaqueros y su polo le parecían ridículos. «Relájate», dijo Kendall, dándose cuenta de su tensión. «Aquí nadie se fija en la ropa». Después de una segunda copa de vino, todo fue más fácil. Hablaron de viajes. Ella había estado en muchos sitios, él solo había soñado. De música. Tenían gustos similares. De libros. Ella leía los mismos detectives que él. Farrell llegó a casa a medianoche. Octavia ya dormía. Había una nota sobre la mesa. «No olvides reunirte con el capataz mañana a las 9». Arrugó el papel y lo tiró a la papelera.
Un mensaje de Kendall parpadeó en su teléfono. Gracias por una velada encantadora. Lo repetimos. Borró el mensaje, pero no el número. Farrell miró el reloj y dejó el coche en el aparcamiento del centro comercial. Le había dicho a Octavia que iba a hacer doble turno. Necesitaba dinero para las reparaciones. De hecho, hacía una hora que había terminado y estaba esperando a Kendall. Llegaba tarde, como siempre. En el último mes se había acostumbrado. Kendall vivía en su mundo particular, donde el tiempo fluía de forma diferente. Por fin apareció, elegante incluso con unos simples vaqueros y un jersey. Lo siento, me han entretenido en la peluquería. Se deslizó en el asiento delantero. Últimamente se sentaba más a menudo a su lado, no atrás. ¿A dónde vamos? Querías ir a ese restaurante nuevo. Vamos a mi casa. Pidamos algo. Farrell asintió, intentando no pensar en cómo solían acabar las veladas en su piso. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Octavia. No se molestó en mirar. Todo en el piso de Kendall era igual que antes. Orden perfecto, adornos caros, vistas a la ciudad. Solo que ahora se sentía casi como en casa. Casi, porque su verdadero hogar estaba en otra parte, con otra mujer. ¿Una copa de vino? Kendall ya estaba cogiendo vasos sin esperar respuesta. Aún tengo que conducir. Te quedarás esta noche. Di que ha sido un turno duro y que has pasado la noche en el coche. Le tendió un vaso. Ya usaste esa excusa y te fue bien. Farrell arrugó la nariz. No le gustaba que ella fuera tan franca sobre su engaño. Era como si fuera algo corriente, normal, que le contara cómo iban las reformas. Kendall se acomodó a su lado en el sofá, echando las piernas sobre su regazo. Todo va bien. Octavia está trabajando en ello. Aún no has cambiado de opinión sobre mi oferta. La gente que conozco lo haría mucho más barato. No, gracias. Como quieras. Dio un sorbo a su vino. Me duele verte dividida entre el trabajo y estas renovaciones interminables. Podríamos vernos más a menudo. Farrell permaneció en silencio. El teléfono volvió a vibrar. ¿Quieres mirarlo? La voz de Kendall tenía un tono familiar y exigente. Puede que sea urgente. Sacó el teléfono. 2 mensajes de Octavia. Compré las fijaciones de la estantería. ¿Puedes ponerlas mañana? Y no te olvides, cita con el electricista el sábado. ¿De acuerdo? Sí. Solo piensa en las renovaciones. Es en lo único que piensa, ¿no? Kendall le cogió el teléfono y lo puso sobre la mesa. ¿No crees que está demasiado obsesionada con esta casa? No empieces. Solo digo lo que veo. Ella te trata como una cartera y fuerza de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron tiempo juntos, sin hablar de renovaciones? Farrell quiso objetar, pero no pudo. En serio, ¿cuándo? Durante los últimos meses, sus conversaciones habían girado en torno a la casa, las reformas, el dinero. Conmigo eres diferente, continuó Kendall acariciándole el hombro. Relajado, alegre. ¿No estás cansado de fingir? No estoy fingiendo. ¿No finges? Enarcó una ceja, burlona. Entonces, ¿por qué estás aquí y no en casa? Farrell se terminó el vino de un trago. No le gustaba que empezara conversaciones así. Era como si tratara de meterse en su cabeza y ponerla patas arriba. Tengo que irme. ¿Ya? Se acercó más. ¿Y si cenamos? En otro momento. Siempre huyes cuando la conversación se pone seria. Kendall se levantó con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Crees que esto va a cambiar algo? Vas a volver de todos modos. No empieces. ¿Por qué no? ¿Porque la verdad duele? No eres feliz con ella, Farrell. Puedo verlo, aunque no quieras admitirlo. Caminó en silencio hacia la puerta. Kendall lo llamó en el pasillo. Llámame cuando estés listo para admitir lo obvio. Farrell regresó a casa a altas horas de la noche. Octavia estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té, hojeando unos papeles. ¿Un turno duro? Sí, cansada. Voy a calentar la cena.
No hace falta, he merendado en la gasolinera. Ella asintió, volviendo a los papeles. Farrell se quedó en la puerta, mirándola con la cabeza inclinada. ¿Desde cuándo eran tan extraños? ¿O era él quien se había convertido en el extraño? ¿Qué estás leyendo? El presupuesto del electricista. Ella le miró cansada. Tendremos que pedir un préstamo, no tenemos suficiente dinero propio. ¿Por qué no aplazamos la reforma? Nos instalaremos así, y luego poco a poco... ¿Vas a empezar de nuevo? Parecía enfadada. Ya hemos hablado de esto. No se puede vivir en una casa con la instalación eléctrica de hace 50 años. Farrell se encogió de hombros y se metió en la ducha. Al oír el sonido del agua, sacó el teléfono. Un nuevo mensaje de Kendall. Siento lo de esta noche. ¿Cenamos mañana en ese restaurante? Debería haber dicho que no. Debería haber borrado su número. Al dormirse junto a Octavia, pensó en las palabras de Kendall. ¿Era realmente infeliz? ¿O solo intentaba manipularlo? No había respuesta, pero estaba seguro de que mañana volvería a mentir a su mujer sobre el doble turno y volvería a casa de Kendall, porque con ella las cosas eran más fáciles. No tenías que pensar en reparaciones, préstamos, responsabilidades. Podías simplemente ser. El teléfono vibró suavemente. El último mensaje de Kendall. Dulces sueños, te echo de menos. Borró el mensaje, pero aún no podía dormirse en mucho tiempo. Octavia hojeó los cheques, apilándolos. Materiales de construcción, herramientas, muebles. Últimamente el dinero fluía como el agua, y ella trataba de averiguar dónde podía ahorrar. Farrell había empezado a hacer más turnos de taxi, pero el dinero seguía escaseando. Sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco por enésima vez. El último recibo de su marido había sido hacía 3 días, menos de lo habitual, a pesar de que había hablado de turnos dobles. Algo no cuadraba en estas matemáticas. Se oyó un portazo en el pasillo. Farrell había vuelto del trabajo. Olía a perfume caro, obviamente femenino. Octavia olfateó. Nunca había percibido un olor así. ¿Qué tal el turno? Bien. Pasó de largo sin mirar siquiera los cheques que había extendido. Voy a darme una ducha. Siempre se había interesado por sus finanzas. Se sentaba a su lado, les ayudaba a calcular, a planificar. Ahora se limitaba a desentenderse. Haz lo que quieras, tú sabes más. Octavia reunió los cheques en una carpeta. Debería haber preparado la cena, pero se le habían quitado las ganas. Al colgar el bolso de su marido en el gancho, se tocó accidentalmente el bolsillo y se le cayó un cheque de un restaurante caro en el centro de la ciudad, donde la cena costaba tanto como la compra habitual de una semana. Farrell apareció en la cocina, secándose el pelo mojado con una toalla. ¿Qué hay para cenar? Creía que habías dicho que habías merendado en la gasolinera. Ah, sí, vaciló. Pensé que habrías cocinado algo. ¿Qué tal el restaurante? ¿Está buena la comida? Se quedó helado con una toalla en las manos. ¿Qué restaurante? En el que dejaste la mitad de tu paga diaria. Ella le entregó el cheque. Extraño lugar para una gasolinera, ¿no crees? Ah, eso. Farrell deslizó el cheque descuidadamente en el bolsillo de sus vaqueros. El cliente pagó bien. Decidió darse un capricho. ¿Solo? ¿Por qué solo? Con otros taxistas. A veces nos reunimos después de un turno. Octavia se apartó de la ventanilla. Había oído explicaciones similares tantas veces durante el último mes. Encuentros fortuitos, decisiones espontáneas, planes inesperados. Todo sonaba plausible, pero algo la arañaba, la mantenía en vilo. «Has cambiado», dijo sin volverse. «¿A qué te refieres?» «No lo sé». Ella se encogió de hombros. «Solo he cambiado». Farrell se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo. «Es que estoy cansada. Ya sabes, el trabajo, las reformas. Antes no te costaba tanto. No solía costar tanto dinero. Sonaba molesto. Necesitas una cosa y luego otra. Solo tienes que seguir adelante. Podría buscar un trabajo a tiempo parcial.
No lo hagas. Se apartó. Me las arreglaré. Más tarde, despierta, Octavia escuchó su respiración constante. En la oscuridad aparecieron pequeños detalles. Una camisa nueva que no recordaba haber comprado. El cambio de contraseña en su teléfono. Llamadas extrañas que había contestado en otra habitación. Por la mañana, lo acompañó al trabajo y se sentó frente al ordenador. Abrió el historial de sus cuentas conjuntas, algo que nunca había hecho antes, confiando en su marido. Los números seguían un patrón extraño, retiradas de efectivo en lugares atípicos, pagos en restaurantes y bares de los que nunca había oído hablar. A la hora de comer, llamó a su jefe para aclarar los horarios de su marido. Resultó que Farrell había cogido turnos extra, pero no tantos como él decía. Aquella noche se quedó un buen rato mirándose al espejo. ¿Cuándo había tenido tiempo de cambiar tanto? ¿Cuándo se le habían oscurecido tanto las ojeras y la arruga del entrecejo? No era por eso por lo que él... Sonó el teléfono de Farrell, que se lo había dejado en la mesilla al ir a ducharse. En la pantalla apareció Kendall, un nombre de mujer que no había visto antes entre sus contactos. Octavia se quedó mirando la pantalla parpadeante hasta que dejó de sonar. Farrell salió del baño y se secó el pelo. ¿No ha sonado el teléfono? No. Se volvió hacia la ventana. Se lo imaginó. Murmuró algo y entró en la cocina. Octavia se quedó junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal oscuro. Podría haber preguntado directamente. Podría haber montado una escena, exigir una explicación. En lugar de eso, permaneció en silencio, como había hecho durante semanas, notando cada vez más incoherencias en sus historias. Tal vez se estaba imaginando cosas. Quizá se estaba alterando por nada. Después de todo, ahora tenían mucho de qué preocuparse. La mudanza, las reformas, los préstamos. No necesitaba inventarse problemas de la nada. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Esta vez era su teléfono. El capataz quería confirmar los detalles de la reunión de mañana. Octavia contestó en automático, sin dejar de mirar por la ventana. El cristal oscuro reflejaba su cocina. Farrell buscaba algo en la nevera, algo familiar y rutinario, como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera igual, solo que ya nada era igual, y ambos lo sabían. Farrell miró irritado por la ventana, donde unos obreros descargaban otro cargamento de materiales de construcción para su casa. Se sentó en el coche aparcado en el lado opuesto de la calle. No quería que Octavia supiera que iba a venir. Ella estaba en el trabajo y él debía estar de turno en un taxi. El teléfono vibró, un mensaje de Kendall. ¿Has terminado con la casa? Ven. Echó un último vistazo a la casa y se marchó. De camino a casa de Kendall, sus pensamientos eran confusos. No entendía por qué le irritaba tanto ver su propia casa. Tal vez fuera el gasto interminable, o tal vez era el hecho de que la casa parecía quitarle toda la vida. Kendall le esperaba en su piso. Había vino y 2 copas en la mesa. ¿Qué tal la reunión con los trabajadores?, preguntó ella, sirviendo el vino. ¿Cómo sabes lo de la reunión? Tú mismo lo dijiste ayer. Ella sonrió. Yo, a diferencia de otras personas, escucho con atención. Farrell arrugó la nariz ante aquella insinuación transparente de Octavia. ¿Sabes? Kendall se acomodó a su lado en el sofá. He estado pensando, ¿por qué necesitas esta renovación? Todo el gasto, los nervios, las molestias. Tengo una casa. Necesito arreglarla. Tienes una casa. Enfatizó la palabra tú en su voz. No tú. Tú. Farrell dio un sorbo a su vino, tratando de entender a dónde quería llegar. La casa está registrada a mi nombre, pero... Exacto. Kendall le acarició el brazo. Es tuya. Puedes hacer lo que quieras con ella, vivir allí con quien quieras. Kendall. No, escucha. Se acercó más. Estuve allí el otro día, mirando afuera. Es un barrio precioso, tranquilo, verde.
Imagina lo agradable que sería despertarse allí por la mañana, desayunar en el porche. Octavia y yo. Olvídate de ella por un minuto. Piensa en ti, en nosotros. Esta casa podría ser el comienzo de nuestra nueva vida. Farrell dejó su vaso. ¿Te das cuenta de que eso es imposible, verdad? ¿Por qué no? Ella se subió a su regazo. ¿Porque estás casado? Eso tiene fácil solución. ¿Porque tienes miedo al cambio? Te ayudaré. Esa no es la cuestión. ¿De qué se trata? ¿El dinero? Kendall se rió. Cariño, tengo de sobra. Vamos a hacer que esta casa sea preciosa, sin préstamos, sin ahorrar en materiales. Se inclinó cerca de su oído. Imagínate, un gran dormitorio con vistas al jardín, una bañera de hidromasaje en el baño, una chimenea en el salón. Todo lo que quieras. Kendall, vamos. ¿Por qué? ¿Porque te gusta la idea? Le pasó el dedo por la mejilla. Puedo ver lo cansado que estás de dar vueltas, de hacer que cada céntimo cuente, de sus interminables planes y exigencias. Farrell cerró los ojos. Había algo de verdad en las palabras de Kendall. Estaba cansado. De todo. Piénsalo, susurró ella. Podríamos haber sido felices allí, juntos. Esto no está bien. ¿Por qué? Porque la sociedad lo piensa. Ella resopló. Al diablo con la sociedad. Piensa en ti, piensa en tu felicidad. Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes lo que veo cada vez que te miro? Un hombre que no vive su vida, intentando estar a la altura de las expectativas de otro. Solo hay una vida, Farrell. Se quedó en silencio, mirando fijamente su vaso. Kendall continuó. No te pido que decidas ahora, solo que pienses en ti mismo, en nosotros, en cómo podrían ser las cosas. Sacó unos papeles del bolso. He esbozado algunas ideas para la reforma. ¿Quieres echarle un vistazo? Farrell cogió las hojas, bocetos profesionales del interior, obviamente hechos por un diseñador caro. Todo es exactamente como él soñaba en secreto, estricto, moderno, sin papel pintado de flores ni volantes, que tanto le gustaban a Octavia. ¿Te gusta? Asintió, incapaz de apartar los ojos de las fotos. Esto podría ser real. Kendall volvió a sentarse a su lado. Depende de ti. Yo tengo que irme. Se levantó y le devolvió los dibujos. Octavia estará preocupada. Claro que se preocupará. Sonrió. ¿Sabes qué? Quédate los bocetos. Míralos cuando quieras. Sueña un poco. Farrell se metió los papeles en el bolsillo de la chaqueta y se apresuró a salir. En el ascensor sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Octavia. No le devolvió la llamada. De camino a casa pensó en las palabras de Kendall, en los bocetos que llevaba en el bolsillo, en cómo podrían haber sido las cosas. Después de todo, la casa estaba registrada a su nombre. Podía hacer lo que quisiera con ella, vivir allí con quien quiera. La idea ya no parecía tan imposible. Aquella mañana, Kendall estaba desacostumbradamente callada. Farrell la miraba por el retrovisor mientras la llevaba a otro balneario. Ella estaba sentada mirando el teléfono y solo de vez en cuando levantaba la vista para mirarle a los ojos en el espejo. En la peluquería le pidió que esperara. Los tratamientos no durarían más de 2 horas. Farrell aparcó a la sombra y sacó un termo de café. Su teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Octavia con una foto de los nuevos azulejos del baño. Lo borró sin abrirlo. Kendall salió antes de lo prometido. Se sentó en el asiento delantero, desacostumbradamente erguida, serena. Vamos a mi casa, tenemos que hablar. En su piso sintió que algo iba mal. No había copa de vino, ni música ligera de fondo. Kendall entró en el salón y se paró junto a la ventana. Hoy he visto a Octavia, en el centro comercial. Farrell se volvió frío. ¿Se fijó en ti? No, pero podría haberlo hecho. Kendall se volvió hacia él. Estoy cansada de esconderme, Farrell. Cansado de compartirte con ella. Ya hemos hablado de esto. Sí, lo hablamos. ¿Qué ha cambiado?
Ella se acercó. Todavía vives con ella. Todavía finges ayudar con las renovaciones. Sigues fingiendo ser un marido cariñoso. No puedo dejarlo todo de una vez. ¿Y por qué no? ¿Temes quedarte sin dinero? Ella sonrió. Tengo suficiente. ¿Miedo a que te juzguen? Me importa un bledo todo el mundo. Farrell guardó silencio. Kendall continuó, enunciando cada palabra. Quiero la casa. ¿Qué? La casa, la que heredaste. Fírmamela. ¿Estás loco? No, querida. Estoy perfectamente cuerda. Se sentó en su silla con la pierna sobre la pierna. Afrontémoslo. No quieres a Octavia. No quieres vivir en esta casa con ella. No quieres pasarte años haciendo reparaciones y pagando préstamos. Eso no es verdad. ¿No lo es? Ha sacado su teléfono. ¿Quieres que le enseñe nuestros mensajes, las fotos, que le cuente cómo te gastaste el dinero de la renovación en restaurantes conmigo? Farrell se hundió en el sofá. ¿Por qué harías eso? Porque te quiero, y quiero estar contigo, en nuestra casa. No será nuestra si está a tu nombre. Kendall se rió. ¿De verdad crees que voy a echarte? Viviremos allí juntos, sin sus quejas interminables, sin esa necesidad de ahorrar dinero en todo. ¿Y si digo que no? Entonces Octavia recibirá mañana una serie de fotos y mensajes muy interesantes. Se encogió de hombros. Elige, o empezamos una nueva vida juntos o lo pierdes todo, tu casa, tu mujer, tu reputación. No vas a hacer eso. ¿No? Empezó a hojear su teléfono. Ahí está tu mensaje sobre lo cansado que estás de Octavia, o la foto del restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario, o los recibos del hotel. Suficiente. Decídete, Farrell. Tienes una semana. Se puso de pie. Tengo que pensarlo. Claro que sí, cariño. Ella sonrió. Pero no lo pienses demasiado. No soy la persona más paciente. Farrell se detuvo varias veces de camino a casa, con las náuseas subiéndole a la garganta. Todo se desmoronaba. Su acogedor mundo, en el que podía tenerlo todo a la vez, una esposa, una amante, una casa, se desmoronaba como un castillo de naipes. Octavia se reunió con él en la puerta. ¿Dónde has estado? Te he llamado. He estado trabajando. No has contestado. Has estado ocupado. Pasó junto a ella y entró en el cuarto de baño. El espejo reflejaba el rostro demacrado de un hombre acorralado. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Kendall. Tic-tac, cariño. Se acabó el tiempo. Por la noche, despierto, escuchaba la respiración constante de Octavia. 7 días. Tiene 7 días para decidir si lo pierde todo o parte de ello. Darle la casa a Kendall y empezar una nueva vida o perder su casa, su familia y su reputación. Una elección que en realidad no existía. El bufete olía a café y a papeles. Farrell estaba sentado en la recepción dando golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. Faltaban 10 minutos para su reunión con el abogado y aún no estaba seguro de estar haciendo lo correcto. El teléfono vibró. Otro mensaje de Kendall. Llevaba 5 días manteniéndole en vilo, insinuándole una conversación con Octavia, enviándole fotos de su futura casa con una reforma de diseño, contándole sus planes para la vida juntos. Esta mañana le ha enviado una foto de su correspondencia con la nota «Octavia se quedará de piedra». Farrell estaba desayunando con su mujer. Ella hablaba del nuevo papel pintado y él miró el mensaje y sintió que se le atascaba un trozo de tostada en la garganta. La secretaria le llamó al despacho. Un joven abogado con un traje caro estaba revisando las escrituras de la casa. «¿Así que quiere reeditar la propiedad?» Farrell asintió, sin fiarse de su voz. ¿A su cónyuge? No. Dudó. A otra persona. El abogado enarcó una ceja, pero no dijo nada. Sacó unos formularios y empezó a explicar el procedimiento. Farrell escuchó sin entusiasmo, asintiendo mecánicamente. La cara de Octavia se le puso delante de los ojos. Ayer mismo le había enseñado muestras de azulejos para la cocina. Necesitaremos un poder notarial de la nueva propietaria.
Vendrá ella misma. Bien. El abogado le entregó los formularios. Rellene estos formularios y piénsalo bien. No puedes tomar decisiones tan precipitadas. Farrell rió entre dientes. No se puede pensar demasiado con una pistola en la cabeza. Salió de la oficina y se dirigió a la casa. Aparcó al otro lado de la calle, como había hecho tantas veces en el último mes. Los obreros estaban terminando el exterior. Octavia había insistido en empezar por la fachada para que la casa tuviera al menos un aspecto decente desde fuera. El teléfono de Kendall vibró en su bolsillo. ¿Cómo va todo? Todo está en marcha. Buena chica. Podía oír la sonrisa en su voz. Ya he mirado los muebles del salón. Te va a encantar. Kendall. ¿Qué pasa, cariño? ¿Tienes dudas? No, es solo que... Miró la casa. ¿Está bien así? Claro que lo es. Su voz se endureció. ¿Sabes lo que está mal? Mentirle a tu mujer, engañarla, gastarte su dinero en restaurantes con una amante. Farrell cerró los ojos. ¿Por qué harías eso? Porque tienes que darte cuenta de que no hay vuelta atrás. O empezamos una nueva vida juntos o... Ella se detuvo significativamente. Lo haré. Me alegro por ti. ¿Vienes esta noche y lo celebramos? Dejó la llamada y se sentó en el coche mirando la casa durante largo rato. En algún lugar, en el futuro, Kendall y él estarían desayunando en el porche, paseando por el jardín, cenando en fiestas. Por alguna razón, esos pensamientos solo lo empeoraban. Esa noche no fue a casa de Kendall, estaba enfermo. Octavia no paraba de darle vueltas, intentando tomarle la temperatura y sugiriéndole que llamara a un médico. Él la rechazó, solo estaba cansado, necesitaba dormir. Por la noche le llevó té con miel. Se sentó a su lado y le acarició la cabeza. Quizá deberías tomarte un par de días libres. Estás trabajando demasiado. Farrell se quedó mirando el techo en silencio. ¿Cómo podía explicarle que no se trataba de trabajo? Que en unos días arruinaría su vida, que traicionaría no solo su confianza, sino todos los sueños que compartían. Por la mañana llegó un mensaje de Kendall, una foto de ellos besándose en un restaurante. Octavia apreciará el ángulo. Condujo hasta el bufete sin esperar a la hora acordada. El abogado se sorprendió de verlo tan temprano, pero no discutió. Los documentos estaban listos. Por última vez, ¿estás seguro? Farrell firmó los papeles sin leerlos. No tenía nada que ver con la confianza, simplemente no había elección. Por la tarde volvió a sentarse en el coche delante de la casa. Ya no era su casa. Pronto habría una nueva vida aquí, sin reparaciones a crédito, sin interminables cuentas de dinero, sin las miradas de reproche de Octavia. Su teléfono vibró. Kendall le había enviado una foto de champán en un cubo de hielo. Estoy esperando. Tenemos algo que celebrar. Arrancó el coche. Después de todo, todo era para mejor. Kendall y él serían felices aquí. Tenían que ser felices, si no, ¿para qué era todo esto? La silueta de Octavia destelló en el retrovisor cuando regresó del trabajo, cargada con bolsas de materiales de construcción. Farrell pisó el acelerador sin mirar atrás. Algunas cosas eran más fáciles de hacer sin mirar atrás. El despacho del notario estaba cargado. Farrell se sentó junto a Kendall mientras ella estudiaba las escrituras de la casa. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba claro que disfrutaba del momento. El notario decía algo sobre el proceso, las firmas necesarias, el plazo para el registro. Farrell asentía sin escuchar. De vez en cuando, su mirada volvía a la carpeta con los documentos. Allí estaba el papel que redibujaría toda su vida anterior. Octavia estaba trabajando. Por la mañana le había enseñado un catálogo de muebles de cocina, pidiéndole su opinión sobre el color de los frentes. Él murmuró algo en respuesta y salió corriendo, citando un turno temprano. De hecho, fue directamente a casa de Kendall, que insistió en que fueran juntos al notario. Kendall estampó su firma en los documentos. Ella le tendió un bolígrafo.
Tu turno, cariño. Farrell cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano y trató de calmarse. No podía estropear la firma, no podía despertar las sospechas del notario. ¿Va todo bien?, le preguntó, dándose cuenta de su vacilación. Sí, es que... Farrell vaciló. ¿Puedo beber un poco de agua? El notario salió. Kendall le puso inmediatamente la mano en la rodilla. No te preocupes, todo saldrá bien. ¿Y si Octavia se entera antes de que sea demasiado tarde? ¿A través del banco o...? No lo hará. Kendall le apretó la rodilla. Lo he comprobado todo. Las notificaciones no llegarán hasta después del registro. El notario regresó con un vaso de agua. Farrell bebió un sorbo y se inclinó con decisión sobre los documentos. La firma era fluida. Años de trabajo con listas de viajeros no habían sido en vano. Enhorabuena al nuevo propietario. El notario entregó la carpeta a Kendall. Recibirá las escrituras en 10 días laborables. Kendall resplandeció y apretó la carpeta contra su pecho. En el coche, sacó su teléfono. Deberíamos celebrarlo. ¿Quieres ir a nuestro restaurante? No puedo. Octavia está esperando. Prometí ayudar a descargar los materiales. ¿El material? Kendall se rió. ¿Para mi casa? Farrell no dijo nada. Se acercó más. Vamos, cariño, alégrate conmigo. Ahora las cosas serán diferentes. ¿Diferentes cómo? Ya lo verás. Le besó en la mejilla. Déjame en mi casa y vuelve esta noche. Lo celebraremos como es debido. En casa le esperaba una preocupada Octavia. ¿Dónde has estado? Los obreros trajeron el parqué hace una hora. Tuve que pedirle a mi vecino que me ayudara a descargarlo. Lo siento, el cliente se... Al menos podrías haber cogido el teléfono. Se desplomó cansada en su silla. Comprendo que el trabajo es más importante, pero teníamos un trato. Farrell entró en silencio en el cuarto de baño. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con manchas rojas en las mejillas. Traidor, susurró el reflejo. Abrió el grifo, intentando ahogar aquella voz. Por la noche llegó un mensaje de Kendall, una foto de una botella de champán caro. Esperando. Tenemos que discutir los detalles. ¿Doble turno?, preguntó Octavia con cansancio, notando cómo hacía la maleta. Sí, lo siento. Ella asintió sin levantar los ojos del portátil. Una página web con materiales de construcción estaba abierta en la pantalla. Kendall ya tenía todo preparado para la celebración. Champán, aperitivos, velas. Le saludó con su vestido nuevo. ¿Te gusta? Lo compré especialmente para esta ocasión. Farrell se sirvió en silencio un poco de champán. Kendall se sentó a su lado en el sofá. ¿En qué piensas? En la casa. Ahora es mi hogar. Ella sonrió. Pero no te preocupes, cariño. Allí seremos felices juntos. ¿Cuándo se lo diremos a Octavia? ¿Por qué tanta prisa? Kendall le acarició la mejilla. Esperaremos a estar registrados. Entonces me encargaré yo mismo. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Se acercó para darle un beso. Ahora mismo celebremos el comienzo de nuestra nueva vida. Farrell llegó a casa a medianoche. Octavia estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té frío. ¿Un turno duro? Sí. Hueles a perfume. Se congeló. Un cliente. Por supuesto. Se levantó. Buenas noches. Farrell permaneció sentado en la cocina durante largo rato, mirando por la oscura ventana. En algún lugar, en la ciudad nocturna, estaba su casa. Ya no era suya. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que Octavia se entere de la verdad. ¿Y qué pasaría entonces? El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Kendall. Duerme bien, cariño. Ahora todo va a ir bien. Borró el mensaje y entró en el dormitorio. Octavia estaba tumbada en el borde de la cama, de espaldas a la pared. Farrell estaba tumbado a su lado, intentando no tocarla. Aquella noche no pudo conciliar el sueño. Farrell jugueteaba con el sobre de documentos del registro civil. Kendall los había enviado por mensajero.
No podía venir ella misma. Había volado a un lujoso centro turístico durante una semana. La carta era breve. Es hora de decírselo. No lo dejes para más tarde. Octavia estaba en casa. Se había tomado el día libre para reunirse con el diseñador. Estaba sentada en la mesa de la cocina, colocando muestras de papel pintado y catálogos de muebles. Últimamente se tomaba mucho tiempo libre para estas reuniones, reservando sus días libres específicamente para la reforma. Tenemos que hablar. Levantó la vista de los catálogos. ¿Pasa algo? Sí. Farrell se sentó frente a ella. Hay algo que tengo que contarte. ¿Sobre qué? Sacó unos papeles de un sobre. Sobre la casa. Y algo más. Octavia frunció el ceño mirando los papeles. ¿Qué son? Los títulos de propiedad. ¿Por qué? Tenemos todos los papeles. Estos son los nuevos. No dijo una palabra. La casa ya no es mía. Ella parpadeó perpleja. ¿Qué quieres decir? La he reescrito. A otra persona. ¿Qué? Octavia cogió los papeles. ¿A quién? ¿A quién? Hace 15 días. Una mujer con la que he estado saliendo los últimos meses. Se hizo el silencio en la cocina. Octavia miró los papeles lentamente, como si intentara encontrar una trampa, un error, una errata. ¿Tú? ¿Qué? Estoy saliendo con otra mujer. Se llama Kendall, y le he cedido la casa a ella. Octavia dejó el papeleo a un lado. ¿Es una broma? No. Se levantó, apoyando las manos en la mesa. ¿Me has engañado? Todo este tiempo. Farrell asintió. Volvió a sentarse lentamente en la silla. ¿Y le diste nuestra casa? ¿La casa que estábamos reformando? ¿A la que nos íbamos a mudar? Octavia, guarda silencio. Ella levantó la mano. Solo, estate quieta. Volvió a coger los documentos leyendo cada línea. Sus dedos temblaban ligeramente. Hace 15 días, cuando elegí los azulejos para el baño, cuando discutíamos el color de las paredes del dormitorio. Farrell permaneció en silencio. ¿Qué quieres que te diga? Y todos esos turnos dobles, reuniones con contratistas. Sonrió amargamente. ¿Estabas con ella? Sí. ¿Y el dinero? ¿El dinero que estábamos ahorrando para las renovaciones? Parte de él, gastado, restaurantes, regalos. Octavia se pasó las manos por la cara. Dios, soy una idiota. Lo siento. ¿Lo siento? Se quitó las manos de la cara. Me has traicionado, me engañaste, mentiste, robaste nuestro dinero, le diste nuestra casa a alguien. No la necesito. ¿No qué? ¿Decir la verdad? Se puso de pie. ¿Cómo llamas a una mujer que tiene una aventura con un hombre casado y exige ceder su casa a ella misma? Es mi decisión. Y lo hiciste. Octavia se asomó a la ventana. ¿Cuánto hace que lo decidiste? ¿Cuando estábamos eligiendo el papel pintado? ¿O cuando buscaba descuentos en materiales de construcción para ahorrarte el dinero que te gastabas en ella? Farrell guardó silencio. Ella se volvió hacia él. ¿Y ahora qué? Voy a pedir el divorcio. Claro que sí. Ella asintió. ¿Vivirás con ella? En la casa que planeamos hacer nuestra. Octavia. Vete. ¿Qué? Vete. Ahora. Volvió a darle la espalda a la ventana. Coge tus cosas y vete. Necesito tiempo. ¿Para qué? ¿Para empaquetar las cosas que aún no te has mudado con ella? Octavia se abrazó a sí misma. Tienes una hora. Luego lo meteré todo en bolsas de basura y lo pondré delante de la puerta. Farrell se levantó. Solo me llevaré lo imprescindible. El resto, puedes llevarte el resto cuando no esté en casa. Deja las llaves sobre la mesa. Empezó a hacer las maletas. Octavia se quedó junto a la ventana mirando a lo lejos. Solo cuando él ya estaba en la puerta preguntó, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué la casa? Entiendo el engaño, la mentira, pero la casa, nuestra casa. Farrell dudó. Ella la pidió. ¿Y tú simplemente la regalaste? ¿Lo que se suponía que iba a ser nuestro futuro? Pensé que... No. Octavia sacudió la cabeza. No pensabas, ni en mí, ni en nosotros, ni en el futuro.
Simplemente te acobardaste y te doblegaste a sus exigencias. Finalmente se volvió hacia él. ¿Sabes qué? Te la mereces. Y ella te merece a ti. Farrell salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. En el camino de entrada sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Kendall. No le devolvió la llamada. Subió al coche y echó un largo vistazo a las ventanas de su piso. Octavia seguía de pie junto a la ventana, inmóvil, erguida. Luego corrió las cortinas bruscamente. El teléfono volvió a sonar. Kendall. Farrell colgó la llamada y arrancó el coche. Por alguna razón, no le apetecía hablar con nadie, especialmente con ella. La citación del juzgado llegó una semana después de que él se marchara. Farrell se quedó mirando el burocrático papel, intentando comprender lo que ponía. Octavia había solicitado el divorcio en cuanto él se mudó. En el despacho del magistrado se reunieron por primera vez desde su marcha. Octavia estaba sentada, mirando por encima de su cabeza. Una joven abogada se sentó a su lado con una carpeta de documentos. Farrell había venido solo. Kendall le había ofrecido un abogado, pero él lo había rechazado. El juez hojeó los papeles, levantando de vez en cuando la vista hacia los ex-cónyuges. ¿Entonces no hay reclamaciones sobre la propiedad? No, respondió el abogado de Octavia. Mi cliente renuncia a toda reclamación. Farrell se crispó. Pero hemos adquirido conjuntamente. No tenemos nada. Octavia lo miró por primera vez en toda la reunión. Todo lo que teníamos en común, ya te lo has gastado, en restaurantes y regalos. El juez miró de uno a otro. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para reconciliarnos, para pensar. No. Octavia negó con la cabeza. Nada de reconciliación. Quiero el divorcio. Tras la reunión, Farrell la alcanzó en el ascensor. Espera, hablemos. ¿Hablar de qué? Del divorcio, sobre la propiedad. Tienes derecho a... ¿A qué? Ella se volvió contra él. Una parte del dinero que gastaste en tu amante, una parte de la casa que le diste. Octavia, ¿sabes qué es lo gracioso? Ella sonrió amargamente. Lo sabía. Vi los recibos de los restaurantes, noté el olor del perfume de otras personas, podía sentir cómo te alejabas. Pero deseaba tanto creer en nuestro futuro, en esta maldita casa. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella entró. Adiós, Farrell. Adiós, Farrell. Sostuvo la puerta abierta. No quería que pasara esto. ¿No querías? ¿Qué querías? ¿Que me tragara la traición en silencio? ¿Que perdonara la traición? ¿Que aceptara compartirte con ella? No, solo... ¿Solo qué? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Te acobardaste? ¿Dejaste que te manipulara? ¿Pensaste que sería más fácil? Farrell guardó silencio. Octavia negó con la cabeza. Sabes, te estoy agradecida. ¿Por qué? Por mostrar tu verdadera cara. Antes de mudarnos a esta casa, antes de tener hijos, antes de malgastar más años de mi vida contigo. Las puertas del ascensor se cerraron. Farrell se quedó de pie en el pasillo vacío del juzgado. En casa, ahora era el piso de Kendall, le esperaban una mesa puesta y una botella de vino. ¿Qué tal ha ido?, preguntó, sirviendo vino en copas. Fue bien. ¿No le dio un berrinche? Farrell arrugó la nariz. No. Buena chica. Kendall levantó la copa. ¿Por una nueva vida? Sorbió su vino en silencio. Kendall se acercó más. No estés triste. Pronto terminarán las reformas de la casa y viviremos como reyes. ¿La casa? Por supuesto. Ella lo miró sorprendida. ¿Creías que íbamos a vivir en este piso? Es que... ¿Qué? Sonó familiarmente mandona. ¿Has cambiado de opinión? No, es que... Quizá no deberíamos precipitarnos. Kendall dejó su vaso. Cariño, sabes que no hay vuelta atrás, ¿verdad? La casa es mía, el divorcio está casi finalizado. ¿O quieres volver con tu exnovia a ese triste piso de alquiler? Farrell negó con la cabeza. Kendall volvió a sonreír. Bien, hablemos del diseño del dormitorio. Asintió y contestó algo,
pero tenía delante de los ojos la cara de Octavia en el juzgado, y, de algún modo, sentía que aquello no había terminado, que lo más difícil aún estaba por llegar. El teléfono sonó suavemente, un mensaje del abogado. El divorcio terminaría en una semana, una última formalidad antes de una nueva vida. ¿Por qué se sentía tan mal? Los obreros estaban dando los últimos retoques a la casa. Farrell estaba en la puerta del futuro dormitorio, mirando cómo instalaban las barras de las cortinas. Kendall las había elegido caras y eléctricas. Ahora todo en la casa tenía que ser lo mejor. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de ella. «Ven a casa, tenemos que hablar». Bajó a la planta baja. Kendall ya estaba allí, mirando la nueva cocina, pasando el dedo por los frentes brillantes. «Es preciosa, ¿verdad?» «Sí, solo que es cara. Eso ya no te importa». Se volvió hacia él. «Siéntate. Hay algo que tenemos que discutir». Farrell se acomodó en la silla. Había algo en el tono de la mujer que lo inquietaba. «¿Sabes?» Kendall se apoyó en la encimera. «He estado pensando... Deberíamos vivir separados». «¿Qué quieres decir?» «Literalmente. Tú te quedarás en mi piso y yo viviré aquí». Farrell parpadeó. «Pero acordamos... ¿sobre qué?» Ella sonrió. «Que viviríamos aquí juntos, criar a los niños, envejecer rodeados de nietos». «Tú mismo lo dijiste». «Dije muchas cosas». Kendall se encogió de hombros. «No pensaste que realmente quería estar contigo, ¿verdad? Un taxista sin dinero». Farrell sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Entonces, ¿para qué es todo esto? A casa». Rodeó con la mano el espacio que la rodeaba. Necesitaba esta casa, en un buen barrio con perspectivas de que subieran los precios de la vivienda. «Me utilizaste». «Y tú a tu mujer». Kendall sonrió. «A mano, ¿no crees?» Farrell se levantó. «No me voy. Esta es mi casa». «No, cielo». Sacó unos papeles del bolso. «Esta es mi casa, a todas luces. Y si no sales ahora, llamaré a la policía». «No te atreverías». «No, ella tiene el teléfono. ¿Quieres comprobarlo? Imagina los titulares. Ex taxista acosa a mujer solitaria en su propia casa». Farrell se hundió en su silla. ¿Para qué? Para nada. Kendall guardó el teléfono. «Solo negocios, nada personal. ¿Y restaurantes? ¿Citas? ¿Toda esa charla sobre el futuro? Forma parte del trabajo». Ella se encogió de hombros. «Tenía que hacerte creer. Tenía que conseguir que confiaras en mí, hacer que traicionaras a tu mujer y entregaras la casa». «Eres un monstruo». «No, cariño. Soy un empresario». Kendall llamó a la puerta. «Tienes 5 minutos para salir. Después llamaré a la policía». Farrell se levantó lentamente. Caminó junto a ella hacia la salida, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. «Y sí», le gritó ella en el umbral de la puerta. «No vengas. Tengo una orden de alejamiento. No puedes acercarte a menos de 100 metros de la casa». «¿Cuándo te la dieron?» «Hace 15 días, justo después del divorcio». Ella sonrió. «La prudencia es la clave del éxito en los negocios». Farrell se marchó sin mirar atrás. Le zumbaban los oídos por sus palabras. Al entrar en el coche, sacó el teléfono. Necesitaba llamar a la policía, a un abogado, a alguien. Un mensaje de Kendall apareció en la pantalla. «Puedes quedarte con las llaves del piso. Considéralo una indemnización por despido». Arrancó el motor y se alejó de la casa. Pasó por calles familiares, por el café favorito de él y Octavia, por el supermercado donde ella trabajaba. Solo se detuvo en el puente, donde una vez habían paseado por las tardes, haciendo planes para el futuro. El futuro. Ahora no tenía futuro, ni presente. Solo el pasado, que él mismo había destruido con sus propias manos. El teléfono volvió a vibrar. El último mensaje de Kendall. «No te lo tomes como algo personal. Sé más inteligente la próxima vez». Farrell apagó el teléfono y permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad.
En algún lugar ahí fuera estaba su antigua vida, tranquila, honesta, real. Una vida que había cambiado por un hermoso cuento de hadas de amor y felicidad. Un cuento de hadas que resultó ser una falsificación barata. El piso de Kendall le resultaba extraño y frío. Farrell estaba sentado en la penumbra mirando la pantalla parpadeante de su teléfono. Otra negativa del abogado. Un caso perdido. Los documentos eran perfectos. No había nada que objetar. Fuera de la ventana llovía a cántaros, como la noche en que conoció a Kendall. Si pudiera volver a aquel día, cambiarlo todo. Pero el tiempo solo avanzaba, llevándose consigo su antigua vida. Sacó un sobre con fotos de su antigua casa y la de Octavia, el pequeño piso de alquiler donde habían sido felices. Cumpleaños, Nochevieja, tardes normales viendo películas. Alegrías tan sencillas que había cambiado por una bonita foto. A la mañana siguiente condujo hasta el supermercado donde trabajaba Octavia. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. Ella llegó a la hora de comer, cansada y delgada. Farrell salió del coche. ¿Puedo hablar contigo? Octavia se detuvo. ¿Sobre qué? De todo. De nosotros, sobre la casa. Nosotros no existimos. Intentó rodearlo. Tampoco hay casa. Fui una idiota. Farrell bloqueó su camino. Ella me usó. Solo quería la casa. ¿Y qué? Octavia cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Ahora se supone que debo sentir lástima por ti? ¿Simpatizar con el pobre hombre engañado? No, es solo... ¿Solo qué? Me traicionaste, engañado. Mentiste. Le diste nuestro futuro a una estafadora, y ahora que ha mostrado su verdadera cara, ¿vienes corriendo a mí? Farrell bajó la cabeza. Voy a compensarte. ¿Cómo? Sonrió con amargura. ¿Contrataste a un abogado? ¿Qué te ha dicho? Que no hay ninguna posibilidad. Pues claro que no. No es estúpida. Tiene las legalidades claras. ¿Y tú? Lo firmaste sin leerlo, ¿verdad? No dijo ni una palabra. Octavia negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? No es el engaño ni la mentira. Es lo fácil que regalaste nuestra casa, la casa con la que soñábamos, la casa en la que pensábamos criar a nuestros hijos. No, no, se dio la vuelta. Algunas cosas no se pueden perdonar. Te quiero. ¿De verdad? Octavia le miró a los ojos. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuando te echó por la puerta? ¿O cuando te diste cuenta de que estaba solo? Farrell le tendió la mano. Intentémoslo de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Ella se retiró. ¿Para que vuelvas a traicionarme a la primera oportunidad? No, gracias. Se alejó. Farrell la vio irse, sintiendo que su última esperanza se desmoronaba. Aquella tarde condujo hasta la casa. Aparcó en la calle de al lado. No podía acercarse más debido a la orden judicial. Las luces de las ventanas estaban encendidas y el coche nuevo de Kendall estaba en la entrada. Su casa, su sueño y el de Octavia. Ahora la mujer que había arruinado su vida vivía aquí, y él le había dado ese derecho con su firma, su estupidez, su traición. Su teléfono zumbó, un mensaje de Kendall. No te recomiendo que te quedes por aquí. Encendió el motor y condujo de vuelta al piso de ella. Era su único lugar donde vivir ahora, una pequeña limosna de la mujer que le había robado su futuro. Había una carta de la compañía de taxis en el buzón. Le habían despedido por absentismo. Se metió el sobre en el bolsillo sin abrirlo. ¿Qué importaba? Todo se estaba desmoronando. Su trabajo, su vivienda, sus relaciones. Toda su vida era un caos. Por la noche se sentó en la cocina durante largo rato, mirando el teléfono. Quería llamar a Octavia, oír su voz. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué palabras podía usar para compensar su traición? Fuera de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. En algún lugar ahí fuera estaba su antigua vida, sencilla, honesta, real. Una vida que había destruido con sus propias manos, persiguiendo un hermoso cuento de hadas. El teléfono sonó suavemente. El último mensaje de Octavia. No vuelvas a escribirme.
Nunca. Farrell apagó el teléfono y permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato. No había nada que pudiera arreglarse. Solo podía seguir viviendo, con ese dolor, con esa conciencia de su propia estupidez, con esa sensación de haber perdido todo lo que le era querido. Y ese era el peor castigo de todos. Octavia cerró la última caja y miró el piso vacío. 3 años de su vida juntos habían cabido en unas pocas cajas de cartón. No quería llevarse nada que le recordara el pasado. Un camión toca la bocina frente a la ventana. Es hora de irse. Le esperaba un nuevo trabajo en otra ciudad. Había encontrado por casualidad una vacante en Internet. Un gran centro comercial buscaba un gerente. Hizo una entrevista en vídeo y una semana después recibió una invitación. Los de la mudanza empezaron a sacar las cajas. Octavia recorrió las habitaciones por última vez, vacías, zumbando, ajenas. Aquí ya no quedaban sus cosas, ni sus recuerdos, solo paredes que habían visto su felicidad y su dolor. En la mesa de la cocina había una carta de Farrell. Reconoció su letra en el sobre. No la abrió, la tiró a la papelera. Todas las palabras estaban dichas, todos los puentes quemados. En el buzón encontró un periódico con anuncios inmobiliarios. En la portada había una foto de su antigua casa. Ahora era la casa de Kendall. En letras grandes, el precio era el triple de lo que Farrell había pagado por ella. Arrugó el periódico antes de terminar el anuncio. El camión arrancó a las 9 en punto. Octavia subió al coche y echó un último vistazo a las ventanillas lisas. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Farrell vivía ahora en el piso de su ex amante, solo y perdido. Ella lo sabía por conocidos comunes, aunque procuraba no escuchar noticias sobre él. Al salir de la ciudad, pasó por delante de su antigua casa. Kendall ya había cambiado la puerta, había puesto una valla nueva. Había una retroexcavadora en la entrada, al parecer iniciando una nueva fase de reformas. Octavia no se detuvo, solo pasó por delante, como se pasa por delante de las casas y las vidas de otras personas. En la nueva ciudad le esperaba un piso de alquiler, pequeño pero luminoso. En la planta baja había una panadería y por las mañanas llegaba el olor a pan recién hecho. En el patio crecían viejos arces que hacían crujir sus hojas por la noche. Mientras guardaba las cosas, encontró una vieja fotografía de ellos en el fondo de una de las cajas, de ella y Farrell delante de la casa, el día que la habían visto por primera vez. Tan felices, llenos de planes y esperanzas. La foto fue a parar a la papelera, como todos los demás fragmentos de sus vidas pasadas. Farrell siguió viviendo en el piso de Kendall. Tuvo que dejar el trabajo en un taxi. Demasiados conocidos, demasiadas preguntas. Consiguió trabajo como cargador en un supermercado, luego como guardia de seguridad en un aparcamiento. Por las tardes se sentaba junto a la ventana a ver pasar los coches. A veces pasaba por delante de su antigua casa. No podía resistirse. Observaba cómo cambiaba la fachada, los nuevos detalles. Kendall estaba preparando la casa para venderla. Se dio cuenta cuando vio el anuncio en el periódico. Nunca había planeado vivir allí, solo esperaba a que los precios subieran lo suficiente. Intentó ponerse en contacto con Octavia varias veces. Escribió cartas, dejó mensajes en el contestador. Una vez incluso fue a su lugar de trabajo, pero el vigilante le dijo que había dimitido. Luego se enteró, a través de conocidos comunes, de que ella se había ido a otra ciudad y había empezado una nueva vida. Aún tenía la llave del piso de alquiler en el bolsillo. Un trozo de metal inservible. Hacía tiempo que habían cambiado las cerraduras, pero no se atrevía a tirarla. Igual que no se atrevía a tirar sus viejas fotos, sus entradas de cine, las notas de los imanes de la nevera. Kendall le enviaba mensajes de vez en cuando, ya fuera con fotos de la casa reformada o con comentarios burlones sobre su nueva vida. Él no respondía, solo los borraba, intentando no pensar en la facilidad con la que ella había arruinado todo lo que él apreciaba.
El tiempo pasaba. La ciudad vivía su vida. La gente se apresuraba, se enamoraba, rompía, hacía planes. En algún lugar de otra ciudad, Octavia empezaba una nueva vida. En algún lugar de su antigua casa, Kendall hacía planes para venderla, y él seguía existiendo en el piso de otra persona, con fragmentos del pasado en el bolsillo, con un vacío interior. Y esa existencia era peor que cualquier castigo, porque él había elegido ese camino, había destruido todo lo que tenía, había traicionado a quienes habían creído en él. Y darse cuenta de ello era la carga más pesada que tenía que llevar. Día tras día, año tras año, hasta el final de su vida vacía e inútil.